Salmos 27 donde leíamos, el salmista estaba confiado en el Señor. Decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aquí nos enseña de que en tiempos de prueba él seguía confiando. Él estaba, su mirada estaba en el Señor. Él no titubeaba. Él vivía conforme al corazón de Dios, decía la palabra de Dios. Y dice en el versículo número 5, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cuántos confían en esa palabra? Amén, amén. Y él decía en el Salmo 26, decía: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y he confiado en sí mismo, en Jehová, sin titubear. A veces cuando pasamos pruebas difíciles, y lo digo por testimonio, llegamos a dudar y decimos: ¿en dónde está Dios? ¿O por qué estoy pasando por esta prueba? O a veces decimos: pues si yo nunca falto a la iglesia, le adoro, le alabo y trato de agradarle, pero el Señor permite que eso pase. El Señor permite que tú pases por esa prueba, porque Él confía en ti, confía en que tú no le vas a fallar, no vas a titubear en esa prueba. Y el Señor va a estar contigo en esa prueba, y saldrás adelante de ello. Dice en el Salmo 25, 8, dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Y el versículo 10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. No, le invito a que medite estos versículos de la Biblia en el Salmo 27, y guárdalo en su corazón. Escudriñalo, no solamente leamos la palabra de Dios por leerla, porque si solamente lo leemos, vamos a leer vamos a tomarlo como cualquier libro, como cualquier revista o algo así. Pero si oramos y cuando leemos la Biblia, cualquier versículo va a ser de grande bendición para nuestra vida. Amén. Amén. Pues continuamos con nuestro servicio en esta noche, y damos la bienvenida una vez más a todos. Pues se mira un poco más lleno. Y damos la bienvenida a los que están en línea: hermano Manny, hermana Isabel, y no sé qué más. Hermana Rosy. Hermana Rosy. Y iPhone, no sé quién es iPhone. Hermano iPhone. Y los que están por ahí. Hermano iPhone. Bueno, damos la bienvenida y pues no estén muy callados, que me pongo más nervioso acá arriba. Gloria a Dios. Saludos a su hermano. Amén, gloria a Dios. Dígale que qué bueno que vino hoy, y déle la bienvenida. Salúdelo. Y vamos a seguir adelante con las ofrendas. Amén, amén. Y para esto le voy a pedir a hermana Jaylin
hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Le invito a que si se pone de pie para orar por la ofrenda. Amén. Gracias, Padre, te damos por la bendición de estar aquí juntos, adorando y exaltando tu santo nombre. Te damos gracias, Señor Padre, porque usted siempre ha proveído para nosotros, Padre. No nos ha faltado nada. Te damos gracias, Señor, por la bendición del trabajo, por las puertas que usted ha abierto para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque esta iglesia, Padre, puede seguir, Padre, juntos, Padre, para escuchar tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque las puertas de aquí no se han cerrado, Señor Jesucristo. Te pedimos por estas ofrendas, Padre, y por los diezmos que se van a levantar. Sea usted, Señor, bendiciéndolas, Padre. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, que ninguno dé por tristeza, sino que todos demos con un corazón alegre ante ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo tenemos un anuncio para una invitación de que vengan los martes, este martes. El hermano Miguel tiene una sorpresa. Nos vamos a ver una no, vamos a seguir estudiando, aprendiendo de la palabra de Dios de una manera distinta esta vez. Y así como venimos ahora, así con la casa llena, estaría de grande bendición que el martes vinieran todos. Y los invitamos, los invito. Amén. Y bueno, pues seguimos y le damos al lugar al pastor que nos trae la palabra de Dios este día. Amén, gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite estar una vez más aquí y
y ya lo dijo mi hermano José, ¿verdad? Y qué bueno que les recuerda eso, ¿verdad? Que el martes se venga, hermano, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Proverbios y en el libro de Proverbios hay mucha enseñanza acerca de la crianza de los niños. Hay demasiadas enseñanzas, ¿verdad?, acerca de cómo guiar hogares, ¿verdad?, en la palabra del Señor. ¿Está el fútbol? Ya se está metiendo algo más frecuencia. Y es importante, ya, como decían los hermanos, va a ser un poco diferente, pero no quiere decir, ¿verdad?, que no sea importante, porque todo lo que es la palabra del Señor siempre va a ser importante para nosotros, para nuestras vidas, especialmente, es para todos, pero especialmente aquellos que tienen hijos ahora, cómo construir hogares cristianos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y va a estar dando unas enseñanzas nuestro hermano Marcos Peña, ¿verdad? Que él enseña muy bien, la verdad, él lo va a hacer a través de la pantalla, ya, los videos que trae nuestro hermano, pero usted va a poder hacer preguntas al final también. Si usted tiene dudas, si usted tiene cosas en su mente, usted va a poder preguntar y nuestro hermano le va a poder responder. ¿Verdad? De hecho, también en el video, ¿verdad? Hay cosas que yo creo que muchos de los padres a veces tienen dudas y él las va a ir explicando ahí. Pero véngase los martes, ¿verdad? Y pues que Dios nos hable, que Dios nos enseñe a todos a través de su palabra, porque aún muchas veces, hermano, ya siendo cristianos, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, no sabemos cómo criar nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, especialmente hoy en estos tiempos que es fácil, si el niño hace esto, ¿verdad? Como que habla uno al 911, ¿verdad? La operadora del 911 le hablan, ¿qué? ¿Se está ahogando el niño? Pero hágalo así, ¿verdad? Y se cortó el pie, y 911, usted el operador le va a decir lo más conforme a la computadora. Y le va dando, y muchas veces como madres ya, o como padres ya cristianos, es lo que hacemos. El niño se está poniendo rebelde. Mire, en vez de que vaya a la computadora, aquí está la respuesta, aquí está la solución a todo lo que se necesita por cuando está pasando lo que esté pasando. Amén. Y todo eso lo vamos a estar viendo. Así es que les invitamos a todos que se vengan, que saquen un tiempo, que hagan un esfuerzo, va a ser para su bien, para el bien de sus hijos también. Amén. Amén, amén. Ahora sí, sean todos bienvenidos una vez más después de este breve anuncio. A los que están en línea, todos los que estamos aquí, los que están en el teléfono, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les voy a pedir a todos que abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan. Ya vamos acabando, hermano, casi. Ahí vamos ya. No quiere para allá. Ya, libro de Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a estar, este es el último ya capítulo, hermano, pero vamos a estar viendo hoy solamente 5 versículos, del 1 al 5. Libro de Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del 1 al 5 solamente, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Padre, le damos gracias en esta tarde. Gracias por su palabra, gracias por todo, oh Señor, lo que hasta aquí usted nos ha hablado a través de esta pequeña carta, Señor, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. En este día venimos pidiéndole, oh Señor, la guianza de su Espíritu Santo, reconociendo nuestra insuficiencia para poder predicar una palabra tan poderosa, tan santa y tan recta, Señor. Una palabra que es capaz de transformar las vidas. Le pedimos, oh Señor, que siga usted como siempre ha hecho a través de su palabra, que siga haciéndonos bien, siga bendiciendo nuestras vidas. Y le pedimos, Señor, que aquel que predica, Señor, que podamos hacerlo de la manera conforme a nuestra capacidad y nos alcance lo más fiel posible, Señor. O le rogamos que sea usted bendiciendo la vida de su pueblo, que su pueblo esté listo y preparado para recibir su palabra. Y si hubiese alguien, Señor, que aún no le conoce, nosotros le rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que sea usted así como a Lidia, abriendo su corazón, que sea usted tocando las vidas, Señor, de aquellos que aún no le conocen, oh Dios del cielo. Glorifíquese, oh Padre, y todo se lo pedimos para la gloria y en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, y le he puesto, sabe que en la Biblia los cristianos tienen muchos nombres, ¿verdad? Se les llama de diferentes maneras, se les llama, son cristianos, son discípulos, son seguidores, son esclavos, son siervos, son de muchas maneras. Y a través de la palabra se les va, ¿verdad? Nombrando muchas de diferentes maneras. Se le llama hermanos y tantas cosas. Y ahora Juan mete una nueva palabrita ahí que dice que somos vencedores. Y le puse por título, somos vencedores creyendo en Jesús. Dice, nosotros a través de todo a lo largo de esta carta, el apóstol Juan ha venido hablando y lo hemos estado repitiendo acerca de las evidencias que deben de manifestarse en la vida, ¿verdad? De todos aquellos que dicen estar en Cristo, ¿verdad? Pero el mensaje central de esta carta, si nosotros vemos el mensaje central de esta carta, es la fe en Jesús. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el mensaje central de la carta. Y el mensaje central de la carta es para que aquellos que han creído del nombre del Señor tengan confianza y estén seguros y sepan que tienen vida eterna. A través de la escritura, Juan ha venido hablando de diferentes cosas, ¿verdad? Y ha venido hablando y ha dicho todo lo que ha dicho para que las personas, sus lectores que estaban en aquel entonces, tuvieran la seguridad de la salvación que ellos tenían en Cristo. Ha venido hablando de cosas que deben de hacer los hombres, ¿verdad? ¿Cómo deben de vivir? ¿Cuáles son las evidencias? Y nosotros mirábamos que hablaba acerca de la obediencia. La obediencia la obediencia a la palabra de Dios es una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que ha conocido realmente a Dios. El andar como Cristo anduvo, decía en el capítulo 2, Juan hablaba, ¿verdad?, de cómo debe de hacer una de las evidencias de las personas que han creído en Cristo. Él decía en el capítulo 2, decía que el que cree en el Señor, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo, ¿verdad? Porque hay evidencias que dan. Ahí mismo adelante dice, una de las evidencias de una persona que ha creído en Cristo, dice Juan, es que ya no ama al mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Verdad? Y viene evidencia tras evidencia para que, hablando, dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Verdad? En el versículo 22, ahí mismo el 2, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
En otras palabras, es creer en Cristo, creer en Cristo es lo que Juan viene hablando. Y todos aquellos que han creído en Cristo, ¿verdad?, tienen que dar evidencias. Había dicho Juan en un principio, dijo, varias veces dice, si decimos que estamos en Él, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que le conocemos, si decimos que le amamos, si decimos, pero no hay una evidencia de lo que nosotros decimos, dice Juan. Hay una probabilidad muy elevada delante de Juan de que no eres cristiano. Es lo que Juan les estaba diciendo. Si alguien dice esto, pero hace esto, Juan dice, Juan, no estás en la verdad. Así es Juan. En otras palabras, hay pruebas, hay evidencias de que una persona realmente ha creído en el Señor Jesucristo. Y ahora ha venido hablando acerca del amor. Habló acerca de la comunión, del amor, de cómo debe ser la actitud, cómo debe ser la forma de vivir de unos con otros, tratarnos, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 5, Juan pasa y le pone, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, la cereza al pastel, ¿verdad? Aunque ya ha venido hablando de esto, de todas las cosas que ha venido diciendo, porque todo lleva a esto, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Fíjense lo que dice Juan, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Hay que creer en Jesucristo, pero necesitamos ver qué es creer primero que nada, porque en nuestros tiempos, creer es, cualquier persona dice creer. Cualquier persona dice, no, yo creo en Jesús, ¿verdad? Y no es así nada más como lo dicen. Desgraciadamente, ¿verdad?, que creer en Jesús es creer que Jesús es quien la palabra de Dios dice que Jesús es. No solamente decir, no, pues yo creo. Hay quienes dicen, yo creo en Jesús solamente cuando les va bien. Porque cuando todo marcha bien, ay, sí, yo creo que todo marcha bien. Hay otros que son al revés, que dicen, no, sí, yo creo que Jesús puede hacer eso, y creen en Jesús solamente en un momento cuando necesitan algo que no les está yendo muy bien. Y entonces dicen, no, yo con Jesús, mira, yo creo en Jesús, yo creo. Y dicen con sus labios creer en Jesús. Pero hay evidencias de que alguien ha creído en Jesús. El Señor hablaba en Mateo, en el libro de Mateo, acerca del tipo de diferentes de personas que hay, que dicen creer en el Señor, ¿verdad? Y lo que yo decía ahorita en el Mateo 13, cuando él habla acerca y explica la palabra del sembrador, y el Señor decía, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántas personas no hay que oyen la palabra y creer la palabra no es meramente una emoción? Y desgraciadamente mucha gente que se emociona, ay, sí, yo. Y dice el Señor, hay muchos que escuchan la palabra de Dios y creen. Y dicen que creen al momento, dice, pero, y al momento la reciben con gozo. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay mucha gente que sí, no, yo sí, pero cuando viene la primera prueba, cuando viene una cosa a su vida, ahí demuestran que realmente no han creído, que no creen en el Señor.
y que solamente se emocionaron, pero luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay quienes dicen, sí, yo creo en todo eso, pero todavía quiero mantenerme yo ocupado en todos mis asuntos, mis negocios y todo eso. Y el afán de las riquezas y los trajines del diario vivir no le dejan, y a través de eso muestran que realmente no han creído, que simplemente oyeron una palabra, se emocionaron, sí, pero está bien, porque pues suena bien. Pero en realidad no es algo que me interese aún. Yo quiero seguir ocupado en lo mío, quiero hacer mis planes y todo. Y están enfocados en lo suyo solamente. Enfocados en como dice, en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas, dice, y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Más, dice el Señor, el que oye y entiende la palabra. Porque cualquiera puede decir yo creo, pero nadie puede creer si no ha entendido primero realmente su estado delante de la presencia de Dios y quién es Jesús. Y eso lo hace Dios en las personas. Eso es algo que proviene de Dios. Y dice, y esa persona da fruto. Y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Creer en Jesús es estar completamente seguros de que, fíjese bien, creer en Jesús es estar completamente seguro de que el día que yo muera, vamos a decirlo así, y que yo me tenga que presentar delante de Dios, Cristo ya hizo todo lo necesario para que yo pueda estar delante de la presencia de Dios. Es algo que no es algo que yo voy a hacer o que yo estoy haciendo. Creer en Jesús es creer que lo que ella hizo hace 2000 años atrás garantiza la victoria de su pueblo. Eso es creer en Jesús. Y que a través de él tenemos garantizada la entrada al cielo para estar con él para siempre. Eso es creer en Jesús. Hay quienes dicen, yo creo en Dios. Yo creo. Y esas mismas personas que dicen, yo creo en Dios, luego se cuestionan o cuestionan a los cristianos y dicen, ¿y cómo estás tú seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tú cómo estás seguro? A ver, pues yo creo a mi manera, pero no creo realmente lo que la palabra de Dios dice. Y es una incongruencia eso. No puede ser. Es decir, que yo creo en Daniel, pero no confío en lo que él me dice. Es algo que no se puede, que no puede ir de la mano. Creer realmente en Cristo es estar completamente, depositar nuestras vidas, tener la seguridad de que podemos depositar nuestras vidas en sus manos y que cualquier cosa que pueda venir, cualquier cosa que pueda pasar, nosotros estamos seguros en Él. El apóstol Pablo decía a los romanos, el apóstol Pablo tenía una gran seguridad en lo que él había creído, y eso es realmente creer. El apóstol Pablo decía, y yo no solamente lo que es creer, porque muchas veces dudamos. No estoy diciendo que no va a haber duda, algunas veces va a haber momentos duros en nuestras vidas que a lo mejor nos van a llevar a dudar. Pero lo que ya Cristo hizo por nosotros y sabiendo que es Él quien nos sostiene, nos va a hacer permanecer en el camino correcto. Juan el Bautista dudó por un momento, cuando vino un momento difícil, y mandó a sus discípulos a preguntarle que si era Él el que Dios había enviado o habría de esperar a otro. Cristo le contestó, dile que los ojos de los ciegos son abiertos, que los mudos hablan, que los cojos andan. En otras palabras, que lo que yo hago es la prueba de que realmente yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el ungido, que soy aquel a quien ustedes estaban esperando.
Y el apóstol Pablo había creído y tenía una gran seguridad. Y a los romanos, él les decía, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque cuando uno ha creído realmente en quién es Cristo, uno está seguro de que Dios está de nuestro lado. El apóstol Juan decía que todo aquel que cree que Jesús, que ese hombre Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y después nosotros unimos toda la palabra y decimos Jesucristo. Pero ese Jesús es el ungido de Dios. Ese Jesús es el Mesías de Dios. Ese Jesús, que quiere decir el Salvador, es el que Dios envió para salvar. Todo aquel que en él cree es nacido de Dios. Y el apóstol Pablo había creído tanto, y referente a lo que yo decía ahorita, de que cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros creemos realmente en la palabra de Dios, nosotros tenemos la seguridad, como decía, de que puede pasar cualquier cosa en nuestras vidas, y que nuestras vidas, y que nosotros estamos seguros aún a pesar de todas las cosas en Cristo. Que la circunstancia nunca va a cambiar. La circunstancia no va a hacer que cambie nada, lo que nosotros hemos creído. A lo mejor la circunstancia nos va a hacer llorar, a lo mejor la circunstancia nos va a hacer sufrir, a la circunstancia nos va a hacer aún titubear, pero nuestras almas, nuestras vidas están seguras delante de la presencia del Señor, porque hemos creído en aquel que Dios envió para salvar aquello que se había perdido, y lo que se había perdido éramos nosotros. El apóstol Pablo le decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos lo dará también? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese Cristo en el que nosotros hemos creído, ese Cristo en cualquier circunstancia, todos los días de nuestras vidas, Él está intercediendo delante de la presencia de su Padre por nosotros. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, que no es algo que nosotros hagamos o podamos hacer, es algo que Él ya hizo por cada uno de nosotros, Cristo, el Hijo de Dios. Decía el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tiene usted esa seguridad? Cuando Pablo preguntaba: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez? Pablo estaba haciendo de cuenta que todas estas cosas pueden venir a la vida de aquellos que han creído en Cristo. Pero ninguna de estas cosas van a separar a los que realmente han creído en Cristo. Ninguna de esas circunstancias va a ser capaz de arrebatar de las manos de un Dios tan poderoso a aquellos que han creído y han confiado en el nombre de aquel que Él envió a salvarlos, para llevarlos delante de su presencia. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero Pablo decía: antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso decía: somos vencedores creyendo en Cristo. Pablo decía: antes de todas estas cosas, antes de todas las cosas, somos más que vencedores. Cristo dijo que Él ya había vencido al mundo, que Él ya había vencido todas circunstancias, que Él ya había vencido todo por nosotros cuando Él caminó en esta tierra. Pero también nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Nunca nos mintió. Él nos habló con la verdad, y su verdad es la que vale.
Dice, antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual, decía Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada para aquel que realmente ha creído. No importa lo que venga a sus vidas. El Señor Jesucristo decía, aquello se aparta porque vienen las circunstancias, aquello se aparta porque viene quizás la escasez y el afán de la riqueza. Al que ha creído realmente no hay nada que pueda apartarlo del amor de Cristo, porque es el amor de Cristo que nos sostiene caminando en el camino correcto. Amén. No son sus fuerzas. Si fueran sus fuerzas o fueran las mías, ya ninguno de nosotros estuviéramos hoy aquí. Entonces el apóstol Juan dice, todo aquel que cree no es solamente aquel que dice creer, como desgraciadamente en muchos lugares lo hacen. Crees en el Señor Jesús y crees y confían en una oración o confían en algo, en un acto de un momento que hicieron solamente, y piensan que eso es creer. Las personas se van, las almas se van, las gentes se van y sus vidas nunca dan una evidencia de que realmente ha habido una transformación, que ha habido una regeneración en sus vidas. Todo aquel que cree, Juan no está diciendo que no, pues nomás repite algo o di algo. No, sí, yo creo. Porque había muchos que habían dicho que creían, pero realmente no estaban dando frutos. ¿Se acuerda Pedro, cuando los discípulos del Señor les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, porque que eres Juan, que eres Jeremías, que eres uno de los profetas, ¿verdad? Que eres un... Pero ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quiénes ustedes creen que soy yo? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Ah? Creían realmente. ¿Ah? Creían realmente, por eso es que Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es aquel que Dios se envió a salvar, que es el ungido de Dios. ¿Ah? Dice, es nacido de Dios. ¿Ah? Fíjese, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vamos a parar ahí. En el versículo 4, el apóstol Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En otras palabras, todo aquel que realmente ha creído en Cristo, Dios le ha dado el poder, Dios le ha dado la capacidad de poder vencer el mundo. Por eso es que hay muchos que dicen, no, yo creo, pero no pueden vencer aún. Hay una probabilidad muy elevada de que no han conocido, de que no han creído realmente en Cristo. Porque todo aquel que realmente ha nacido de Dios puede vencer al mundo. Porque no vence en sus propias fuerzas, porque vence en el poder de Dios, porque todos aquellos que creen en Cristo y que han nacido de Dios van a vencer todo lo que el mundo les ofrece, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque mantenemos todos creyendo en todo tiempo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, hay una evidencia. Dice, todo aquel que cree va a vencer al mundo. Antes había dicho Juan, ¿verdad? En el capítulo 2, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Verdad? Aquellos que realmente no han creído, se les hace muy difícil por eso poder vencer todos los deseos que el mundo ofrece, porque realmente no han nacido. Y Juan está dando evidencias. Todo aquel que cree, pues
realmente va a tener aún la capacidad, la fortaleza para poder vencer todas las cosas que el mundo nos ofrece. Porque aún siendo cristianos, el mundo vamos a seguir estando en este mundo. Aunque no somos ya de este mundo, estamos en este mundo. Y aún las cosas de este mundo, siendo ya cristianos, nos van a seguir siendo atractivas. Pero Dios nos ha dado la capacidad para poder vencer todo lo que el mundo nos ofrezca. Recordemos cuál era el contexto de aquellos hombres, que ellos podían hacer todo lo que ellos querían con su cuerpo y que no afectaba su vida espiritual. Y hay muchos que hoy en día siguen pensando de la misma manera. Creen que pueden seguir viviendo, haciendo y deshaciendo y que eso no afecta su vida espiritual delante de Dios. No, siguen siendo esclavos de su pecado. No han vencido aún aquello que les atrae sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque no han nacido de Dios todavía. Porque solamente aquellos que nacen de Dios son los que pueden vencer los apetitos de la carne. Y dice Juan, ¿quién es el que vence? Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios va a poder vencer al mundo. Tú batallas con las cosas del mundo. ¿Batallamos o no batallamos todavía? Todos vamos a tener batalla. No es como que nos vamos a convertir y ya ahí quienes cambian, el apóstol Pablo cambió eso Dios sabe. Pero a otros batallamos y vamos en un proceso, pero hay un proceso, porque como cristianos no esperamos que una persona que ha creído en Cristo, ya creyó ahora y que ya mañana sea el mejor de los cristianos. Hay un proceso, pero conforme va caminando, va a tener que ir empezando a dar evidencias de que realmente ahora es una nueva criatura, que ahora ha nacido realmente de Dios. Dice, ahora las cosas, el apóstol Pablo decía, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Porque aprende a uno a vivir de una manera diferente, de una manera que agrada, ¿verdad? Buscamos ahora la forma de agradar a Dios, de estar bien con el Señor. Amén. Ahora bien, no hay otra manera, hermano. Fíjese, regresando al versículo 1, decía el apóstol Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No hay otra manera, hermano, de llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Hay muchos que piensan que aunque creen en Dios, pero viven rechazando a Jesucristo. El apóstol Pedro, hablando a los líderes religiosos, a las autoridades judías, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, del versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino al Padre. Por eso es que todo aquel que cree en Él nace de Dios, es nacido de Dios. Y entonces va a poder enfrentar todas aquellas cosas que no podía enfrentar antes. Estoy seguro que todos los que venimos del mundo, por lo menos que tuvimos una vida diferente a aquellos que se crearon en un hogar cristiano, no nacieron cristianos. No se crea eso de que, ay, mis hijos han sido cristianos toda la vida. No, sus hijos no son cristianos, sus hijos nacieron muertos espiritualmente, todos los que nacen. Para que se haga una idea.
luchamos, batallamos para dejar muchas cosas que nos atraían. ¿Sí o no? Batallamos con tantas cosas, pero ¿cómo es que vencemos todas aquellas cosas? Creyendo en el nombre de Jesucristo, creyendo quién es Él, creyendo que Él vino y Él pagó por nuestros pecados. Y créalo, eso nos da un poder, una fuerza para nosotros vencer todas aquellas cosas. Pues el apóstol Pablo decía, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Cuando uno cree que Jesucristo realmente dio su vida por nosotros, hermano, es una transformación enorme en la vida de cada persona. No es posible que una persona diga que cree en Jesucristo y que no dé ninguna evidencia de que realmente ha creído en Jesucristo. Ha caído quizás en el autoengaño de decir, yo creo en Jesucristo, pero mi vida no muestra ningún cambio. Sigo viviendo igual que antes, sigo hablando igual que antes, sigo pensando igual que antes, sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Cuidado, hay que detenerse y meditar. ¿Realmente he creído en Jesucristo o no? Si no he creído en Jesucristo es por eso. Jesucristo ya nos dio todo lo necesario para avanzar y vencer. Jesucristo, cuando nosotros creímos, cuando una persona ha creído en Jesucristo, dice la Escritura que Él nos rescata. ¿De dónde? ¿De dónde? A ver. De la vana manera de vivir. ¿De dónde más? De un reino nos rescata. ¿De cuál reino? Del reino de las tinieblas. Y nos traslada al reino, dice, al reino de su amado Hijo de la luz. Entonces, si nosotros estábamos en este reino y Dios nos saca y nos mete a no es para que nosotros vengamos a contaminar todo el reino. Es porque en este lado hay puras gentes, ¿verdad?, que han sido rescatadas ya de aquel reino, de aquella vana manera de vivir, como decía nuestro hermano, de aquella pasada forma de vivir. A veces que Juan dice, todo aquel que cree tiene la capacidad para vencer todas las cosas que el mundo nos ofrece. Amén. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros podamos entender eso, porque mire, a nivel de todas las congregaciones, es muy probable que haya personas que visten como cristianos, que se consideran cristianos, que hacen cosas como cristianos, cuando están en medio del pueblo de los cristianos, pero que después sus vidas no son una evidencia de que realmente han nacido de Dios. Y es necesario que uno mismo se escudriñe. Mire, si yo me he visto como que usan faldas, ¿cómo se llaman? Como escocés. No, es chistoso, ¿verdad? Primero que nada. ¿Ah? Si yo me he visto como escocés, me pongo las botas de los escoceses, esas medias que se ponen hasta acá arriba, las faldas que se ponen ellos y todo el atuendo que ellos se ponen, ¿quiere decir eso que soy escocés? ¿Verdad que no? Eso no me va a hacer ser un escocés. Necesito nacer en Escocia para ser un escocés. Que yo aparente ser un escocés no quiere decir que realmente lo soy. Porque aún con mi forma de hablar me va a delatar muchas veces de que no soy un escocés. A aquellos que quieren imitar y quieren decir que realmente son cristianos,
y que se visten y que hacen y que tratan de hablar, tarde que temprano se va a dar cuenta de que realmente no son cristianos. Porque la vestimenta no hace a un cristiano. Es necesario creer quién es Jesús. Y aún, fíjese, creyendo en Jesús, pero si creemos en Jesús, no lo que la Biblia dice, sino en una forma errónea de quién es Jesús. Por eso es que el Señor le preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre, que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy yo? Es importante. ¿Verdad? Eres Juan el Bautista, eres Jeremías, eres uno de los profetas. ¿No? Si no reconocen realmente quién yo, si no saben quién soy yo realmente, si están errados en realmente quién soy yo, es imposible, ¿verdad?, llegar delante de la presencia de Dios. En otras palabras, es una persona que no ha nacido de nuevo, porque no ha creído realmente que Jesús es el Cristo que Dios ha enviado a rescatarnos. Yo espero que si hubiese alguien aquí que no ha creído en Cristo como lo que la palabra de Dios nos dice, le voy a rogar que no se vaya sin creer en Cristo. Pídale a Dios misericordia, pídale a Dios que derrame de su gracia sobre usted y que haga una transformación, que le dé la fe necesaria para creer realmente quién es Jesús, porque Él es el único camino que lleva delante de la presencia del Padre. No hay otra forma, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos, si no es a través de Jesús. He ahí la importancia tan grande, y por eso insistimos que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros muchachitos, muchachitas que van creciendo, escuchen la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que ellos escuchen y ellos sepan y puedan entender su estado delante de Dios y puedan creer que necesitan a ese Jesús que vino a dar su vida en el madero para rescatarlos. Que Jesús abrió un camino para poder llegar a Dios. Por su sangre, por la sangre de Jesucristo, para poder llegar al lugar santísimo, como dice en una parte del libro de Hebreos. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su sangre. Que nuestros niños, nuestros jóvenes y todos los que venimos podamos creer realmente quién es Jesús. No es simplemente creer en el nombre. No es simplemente el nombre, sino en la persona que porta ese nombre. ¿Y qué fue lo que Él vino a hacer? Yo espero que todos, hermanos, podamos entender quién es Jesús. Y que creamos realmente en Él. Y que cualquier cosa que pueda venir a nuestras vidas, hermano, sabemos que no va a haber nada que nos va a poder separar y apartar de su amor. Dice el apóstol, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjense, el nuevo nacimiento lleva a las personas a una relación de fe con Dios. Pero no solo eso, sino también nos lleva a una relación de amor con Dios. Y no solamente con Dios, una relación de amor con los hijos de Dios también. Juan ha venido hablando y ha repetido este principio a lo largo de la carta de que no podemos decir que amamos a Dios. Son dos verdades gemelas.
que siempre van a que no se pueden separar. Yo no puedo decir que amo a Dios, pero que no amo a los hermanos, pero no puedo decir que yo amo a los hermanos mucho si no amo a Dios. No se puede de acuerdo a lo que Juan está diciendo. Fíjese lo que decía, en esto conocemos, bueno, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice, y es en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. No podemos amar a los hermanos si realmente no amamos primero a Dios. No podemos. Dice un comentarista, referente a sus versículos, dice, el amor al que Juan se refiere no es simple emoción o sentimentalismo, es un deseo de honrar y agradar y obedecer a Dios enfocado en los demás, es amor de voluntad y de decisión sacrificial. Que el amor que sentimos por Dios, que cuando amamos a Dios, amamos a los hermanos y que aún estamos dispuestos a hacer cualquier cosa de una manera sacrificial por cualquiera de los hermanos, a aquellos que Dios ha amado, a aquellos que Dios ama. Y parece que Juan está dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Porque ya habló de este tema en el capítulo 2, en el versículo 10 al 11, en el capítulo 3, versículo 10, en el 3:14, en el 3:17, en el 3:23, en el 4:7 al 8, en el 4:12, en el 4:20, 21. ¿Por qué? No es que Juan está dando de vueltas, es que Juan entiende qué tan importante es realmente que nosotros podamos entender. Que no podemos decir yo amo a Dios, pero lo amo a mi manera y a los hermanos no lo soporto, ¿no? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Es en esto que conocemos. ¿Verdad? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Fíjense cómo Juan usa, si tú amas a Dios, si alguien dice amar a Dios, va a aprender a amar al pueblo de Dios. Pero si alguien dice que ama a Dios, va a aprender a vivir para Dios. Y se va a esforzar por guardar por los mandamientos de Dios. Y no es los mandamientos para estarlos checando. Y ahí decir, ya los cumplí. Porque hay quienes se esfuerzan a querer, pero aún siguen teniendo envidia, siguen teniendo odio, siguen teniendo recelo, siguen teniendo coraje contra personas. Y dice el Señor que no debería ser así. Porque es Juan hablando, sabemos que es la palabra de Dios. Dice, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y él dijo, uno de sus mandamientos, dice, no son gravosos. ¿Sabe por qué muchas veces se nos hacen tan pesados los mandamientos de Dios, la palabra de Dios? Mire, él lo resumió en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así lo resumió el Señor. Y muchas veces nos hace muy difícil amar a Dios. Es algo pesado. Pero dice Juan, sus mandamientos no son gravosos. A veces nos hace pesado amar a un hermano y mostrarle mi amor. Se le hace difícil. Oportunidades vamos a tener para mostrarnos amor unos a otros. Y no va a ser una carga, va a ser un deleite, porque de esa forma nosotros agradamos a Dios. Sabemos que estamos agradando a Dios. Porque el amor, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, el amor es sufrido muchas veces. El amor no se envanece, el amor no busca su propio bien, sino el amor busca el bien del otro, del ser amado. Ese es el verdadero amor.
Y Dios pone de su amor en nosotros. Y Él nos dio el ejemplo a través de Jesucristo, porque Jesucristo no vino a buscar lo suyo. No vino a que le sirvieran, sino a servir a otros por amor. Y qué tan difícil es muchas veces servir a otros en alguna necesidad. Mira, si por ejemplo, si hubiese una hermana que pasara por una necesidad, ¿cuántos de nosotros o cuántas de ustedes, más que nada las mujeres, estarían dispuestas a decir, vamos a turnarnos para ir a ayudar a nuestra hermana en sus quehaceres y en sus cosas que necesitan? Que es una forma muy, ¿verdad? Que puede suceder. O no, porque lo haga alguien más. Que lo haga fulano, que lo haga sutano. Entonces no trabaja. ¿Verdad? Porque somos tan amorosos que podemos decir, no, pues que aquellos que no trabajan, pues que ayuden a empezar en eso. No, pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto es el sacrificio que tú vas a estar dispuesto a hacer por alguien a quien tú amas? Especialmente, y especialmente tiene niños pequeños y cayó enferma. ¿Estarías dispuesto tú a decir, que me voy todo el día a la casa de mi hermana y le voy a hacer el aseo y le voy a cocinar y le voy a atender a los niños para que ella pueda descansar? ¿Sí? ¿O no? Ah, yo vi una meme por ahí. Ya quedó grabado. ¿Ah? ¿O qué? ¿O eso le corresponde a otros? Una vez oía un pastor que decía que él a veces sale a predicar, dice, y él se da cuenta de cuando en una iglesia se puede sentir el amor de las personas. Dice, a veces yo viajo y salgo, dice, y sabes, de las cosas que le han hecho es que cuando llega le dicen, pues aquí está la llave del hotel, aquí está una tarjeta, puedes comer lo que quieras, puedes meter lo que quieras, vete y haz lo que quieras. Puedes ir a los mejores restaurantes, puedes ir a los mejores lugares. No importa, la tarjeta lo cubre todo. Pero no hay nada más deleitoso en llegar a una iglesia donde te dicen, las puertas de mi casa están abiertas, hermano. Sé que estás haciendo la obra de Dios. Porque darle a alguien para un hotel, hermano, es bien fácil. Es evadir tener quizás una comunión con esa persona. Y dice, eso dice, cuando alguien me hace así, yo ya no regreso a esa iglesia. Porque sé que ahí no está el amor de Dios. Pero me he sentado en mesas donde me han dado frijoles con chile, donde me han dado alimentos, personas muy humildes, pero tú puedes sentir el amor que hay de ellos hacia ti. Tú puedes sentir el amor de Dios y te sientes mejor que si estuvieras en cualquier hotel de 5 estrellas o en el mejor restaurante que tú pudieras. Porque a veces no es tanto lo caro o las cosas que hacemos, sino cómo lo hacemos. Con la dedicación que nosotros hacemos algo por otra persona. Eso tiene mucho. Yo puedo hacer muchas cosas. Usted puede hacer muchas cosas quizás por otra. Pero hágalo por amor. No le estoy diciendo que no, hágalo por amor, hágalo porque ama a su hermano. Dice Juan, en esto, ¿verdad? Conocemos que amamos a Dios. Dice, y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y su mandamiento es, ama a Dios, pero ama también a tu prójimo, como a ti mismo. Ama a los demás como tú quieres que los demás te amen a ti. Ama a los demás de tal manera y en esa magnitud. Todo lo que tú anheles, todo lo que tú esperes que ellos te muestren, muéstralo tú a los demás. Hazlo tú por los demás. Amén. Somos más que vencedores, hermano. Somos más que vencedores.
Ya, como decía el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Nosotros que hemos creído en Cristo podemos vencer aún todas aquellas diferencias que hay entre nosotros. Aquellos que realmente han creído en Cristo pueden vivir en paz, hermano. Pueden estar en paz en cualquier circunstancia, en cualquier momento de su vida. ¿Ah? Pueden estar en paz. A mí me sorprende mucho cuando oigo testimonios de personas que han creído en Dios, que han creído en Jesucristo y que aún en los finales días de sus vidas, hermano, buscan agradar a los demás y buscan agradar a Dios sobre todas las cosas. Aún no están preocupados en sí mismos, sino están preocupados en la obra de Dios, en la obra de aquel que los llamó, en la obra de aquel en el que reconocen que al morir van a ir delante de su presencia para estar para siempre. Yo creo que esa es la esperanza que nosotros tenemos al creer en Cristo. Cuando nosotros hemos visto nuestra necesidad y nuestra miseria, cuando nosotros hemos creído en quién es Jesús, nosotros, hermanos, hemos tenido una nueva esperanza. Tenemos una esperanza nueva. Dios pone una esperanza en nosotros, y esa esperanza es la que nos motiva, la que nos lleva, es la fuerza motriz que nos impulsa cada día para seguir adelante. ¿Por qué? Porque hemos creído que lo que muchas veces leemos y después se nos olvida a la hora del momento difícil. ¿Cuántos creen aquí que Jesús va a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos? Eso es lo que la Biblia dice, y eso también es parte. El que cree en Jesús, ¿usted cree que Jesús va a hacer eso por usted? Sí. Nosotros creemos que Él pueda preparar un lugar, y que el que no es que lo está construyendo, es que el lugar está preparado para nosotros, que Él le abrió las puertas para que nosotros lleguemos al lugar donde Él está. Nosotros creemos que Jesús va a regresar. ¿Vives tú con la esperanza que Jesús va a regresar por su iglesia? ¿O ya se te olvidó? O como decía el libro de Mateo, el capítulo 13, el afán por la riqueza y la mentira de las riquezas. Ya no, estoy preocupado en otras cosas. No, seguimos teniendo esa esperanza, porque sabemos que nuestra ciudadanía no es en este mundo, no es en esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Aunque ahora por un momento estamos aquí en esta tierra, nosotros sabemos que no vamos a estar aquí para siempre, que tarde que temprano vamos a cerrar nuestros ojos, pero cuando nuestros ojos sean cerrados, vamos a llegar delante de la presencia de aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia, delante de su presencia. Esa es la esperanza de todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo. No como estos hombres creían que Jesús era un hombre y que el Cristo vino y que estuvo en él, pero a la hora de morir, el Cristo salió de él. No. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Como dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso es lo que nosotros hemos creído, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar a vencer todo obstáculo en esta tierra. Amén. Somos vencedores, hermano. No somos vencedores como los otros que dicen. Somos vencedores porque ya hubo uno que venció por nosotros. Nosotros ya sabemos, hermanos, el final de la película. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Que Dios lo que escribió en su palabra es para que nos fortalezca en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Si usted va, si usted está en un lugar y llega y le dice, va a jugar el América contra los Pumas, la final. Llego, porque eso yo quiero que es del América. Entonces sería mi caso.
llego yo y yo veo que faltan 10 minutos y que va perdiendo 5-0 la América. Pero que ese partido es grabado ya, que ya pasó antes. Pero alguien se me acerca y me dice, no te preocupes, ganamos 6-5. Yo voy a ver el tiempo y el tiempo va a ir pasando. Pero no va a estar ya no va a estar preocupado. Porque sé que en los minutos que vienen, el América va a meter los 6 goles. O cualquier equipo. Y llega uno y uno ya sabe lo que va a pasar. Uno ya sabe que aunque la cosa se mire difícil, que la cosa se mire imposible, que la cosa se mire que es algo que no puede pasar. Cuando ya alguien ya me dijo al final, Cristo, Dios nos habló aún en el Apocalipsis y ya nos dio el final de la película, del juego. Nosotros ya sabemos, así que no importa qué tan difícil se ponga el juego, no importa qué tan difícil se ponga el camino, no importa qué tan difícil se ponga la situación. Él ya nos dijo, nosotros vencimos, ya ganamos el juego nosotros. La victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Aunque parezca que el tiempo se acorta, aunque parezca que el tiempo no nos va a alcanzar, la victoria ya fue asegurada porque no depende de nosotros. Depende de que hace 2000 años atrás el Hijo de Dios vino y entregó su vida por aquellos que vino a salvar para darles la garantía de la entrada al cielo delante de su Padre. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Esa es la seguridad que tiene todo aquel que es nacido de Dios. Esa es la seguridad que tiene todo aquel que realmente ha creído en Cristo. Si tú has creído realmente en Cristo, ten la seguridad de que tú eres un vencedor. Pero si tú no has creído en Cristo, si tú dudas de quién es Cristo, yo te ruego y te suplico que le pidas a Dios misericordia. Y le pidas a Dios que así como a Lidia le abrió los ojos del corazón y que ella pudo ver la realidad de lo que se estaba diciendo, pídele a Dios que te abra el corazón para que tus ojos espirituales puedan ver la realidad de tu circunstancia y cuánta necesidad tú tienes de creer en ese Cristo. Dios quiera, hermano, que ninguno de los que estamos aquí muera sin haber creído en el Hijo de Dios, en el Cristo de la gloria, y que podamos vivir el tiempo que nos resta con esa seguridad de que realmente hemos nacido de nuevo, que realmente somos una nueva criatura, que realmente vivimos para la gloria y la honra de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, y que el Señor nos bendiga a todos, cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Hay un versículo que el apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses, en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4:14. Y Pablo decía, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. En otras palabras, todos los que murieron creyendo en la esperanza de la vida eterna que Dios ofrece a través de Jesucristo, en aquel día Dios los va a levantar para la gloria y la honra de Él. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Gracias en esta tarde por su palabra. Le damos, oh Señor.
Le pedimos, Señor, que usted siga bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra, Dios. Que cada uno de los que llegamos hasta este lugar, Señor, podamos entender que cada día, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, oh Dios del cielo. Si hubiese alguien que aún no ha confiado, no ha puesto su fe y su confianza en Jesús el Salvador, en que Jesús es el Cristo, que es quien usted envió para salvar a aquellos que se hayan perdido. En esta tarde nosotros le rogamos, oh Dios del cielo, que sea usted haciendo una transformación, una regeneración, Señor, en la vida de esas personas. Y a nosotros que hemos creído, oh Dios del cielo, le rogamos, oh, que se nos siga fortaleciendo, que sigamos aferrados a su palabra y a sus promesas, que nos mantengamos creyendo que Jesús es quien Él dice que Él es. Que nos mantengamos día a día, Señor, que esto no sea de un día que hemos creído un día y a los meses lo hemos olvidado, Señor, sino que nos mantengamos creyendo día a día, oh Señor, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios, que no nos puede separar ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, Señor, que antes que todas las cosas, oh Dios del cielo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, oh Señor. Que la victoria es nuestra en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo dice nuestro versículo, hermano? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Juan 5, 23 y 24. Que el Señor les bendiga. Saludos, hermanos. Dios bendiga a mis hermanos en línea. Dios bendiga a mi suegra y que estén todos bien.